Good afternoon, my name is Erika Santana and I am today your teacher. Buenas tardes, mi nombre es Erika Santana y soy su profesora. Esperemos unos minutitos mientras se unen más compañeros porque todavía no han llegado y damos inicio a la clase. Bueno, el día de hoy vamos a ver uso del lenguaje y vamos a ver vocabulario y gramática. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. Entonces, more than one adventure. Despite the new technologies, adventurers still have to live with terrible weather, lack of food, and wild animals. Preparation and training are essential, but if you have a sense of adventure, there are continents to cross and hundreds of mountains to climb. En español, nos está diciendo que a pesar de las nuevas tecnologías, los aventureros todavía tienen que vivir pues condiciones terribles de clima, falta de comida, animales salvajes y que hay que estar muy preparado para ser un aventurero, y si se tiene el sentido de aventura, pues ahí es donde ustedes deberían completar la pregunta. Un tip para este tipo de preguntas es que tienen que revisar el contexto. Acá tienen que completar después de there, ¿qué podría ir ahí? ¿Qué creen ustedes? No les voy a decir ninguna respuesta todavía. Profe, pues ahí los estudiantes están contestando que debería ir are. Sin embargo, hay un estudiante que dice debería, sí, decir are. Sí, ya. Efectivamente, sí, todos están diciendo que are. Ok, pues sí, las tres respuestas son was,
are, is. Gracias. Se me olvidó el mouse. Entonces, ¿alguno me puede decir por qué are? Diego Orlando nos dice que es ar porque es plural. ¿Alguien más? Porque se refiere a varios, dice Alexis. Es cierto. Entonces, el presente simple del verbo to be tiene tres formas, que son am, is, are. En pasado simple tiene dos, was y were. Ustedes saben que was y were son súper importantes tener claro, pero bueno. Is y are son del verbo to be, como ustedes saben, o sea, ser y estar. Y are se ocupa de los plurales, efectivamente. Ustedes, you, nosotros, we y ellos, they. Entonces, claro que sí, en este caso sería there are continents to cross and hundreds of mountains to climb. Profe, hay un estudiante que nos pregunta que en qué caso se usaría was. Faber nos está preguntando. Was se usa en la primera persona del singular cuando es en pasado simple, ¿sí? Entonces, was lo usaría yo para decir algo que pasó, que I was hungry at noon. Yo tenía hambre al mediodía, ¿sí? Es el pasado simple. Entonces, en este caso, obviamente no aplicaría, yo solo se los puse como un ejemplo, porque was es, pues obviamente no puede ir en este contexto, pues a menos que el texto nos estuviera hablando de algo que pasó, de una persona que tuvo una aventura. Entonces he was, hizo, porque was corresponde a la tercera persona del singular, he, she, it. ¿Otra pregunta? Ok. En el segundo ejercicio de gramática tenemos tenemos una segunda parte de este mismo texto. Entonces, more than adventure. Eric Wengenmeyer from the United States is another unstoppable adventure. His mountains, ridden a bike through the desert to Morocco and kayak through the Grand Canyon. Esta, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Creo que se las voy a dar. ¿Escuché 3 veces? Listo. Esas son las 3 opciones. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? Están decidiendo entre A y B. Ok. Hay un usuario que está diciendo que la C. Y los demás todos se inclinan ahora por la B, por la B, por la B, por la B. ¿En serio? B, A, B, A, B, A. Ok. Bueno, entonces, ¿cuántos dicen que la B? Me atrevería a decir que más o menos un 60% dice la B, un 30%, un 35% dice la A y un 5% dice la C. Bueno, entonces les quiero decir una cosa. En inglés los verbos son traicioneros, por decirlo de alguna forma. Y es importante que ustedes se aprendan los listados de verbos. Tengan en cuenta que el inglés es muchísimo más fácil de hablar que el español. El inglés tiene listados de verbos que cambian. Entonces ustedes pueden estudiarlos y uno debe aprenderse ese listado de verbos.
La respuesta correcta no es la B ni es la C, es la A. He's climbed mountains, riding a bike through the desert of Morocco and kayaking through the Grand Canyon. ¿Sí? Es la A. Yo sé que todos piensan que es la B, climbing, porque es la que está en progresivo y es la más usado en inglés, ¿sí? Nosotros casi siempre vemos que los verbos se conjugan con ing al final. Pero realmente para esta pregunta no es he's climbing mountains. No, es incorrecta porque está en progresivo y climbing se usa para acciones que están en curso, cosas que yo estoy haciendo en ese momento. Climb es presente perfecto, es decir, que busca presentar cosas que ya están completas o están acabadas. Y climbs podría ser, la persona que dijo C no estaba tan perdida, pero en el caso de este texto no es la respuesta correcta. Climbs quiere decir sube. Entonces, y se usa, se usa para hablar de hechos, hacer preguntas, dar opiniones, y se usa en he o she, o sea, cuando uno está hablando de él o ella. Pero en este caso, obviamente, ahí se ve que se está hablando de él, pero no es correcto decir he climbs mountains, él sube montañas, en inglés no. En español lo podemos decir, nosotros en español subimos montañas, pero entonces en inglés no piensen como piensan en español, no se pueden armar las frases igual que como nosotros las armamos en español. Entonces la correcta es climbed, con D al final, con la terminación ED al final. Profe, hay un estudiante, Mafe, que dice, o bueno, pregunta, que unstoppable, ¿a qué hace referencia ahí? O sea, ¿qué significa la palabra unstoppable? Que es imparable. Que es imparable. Que es un aventurero imparable. Dice Eric Weinmeier, es de Estados Unidos y es otro aventurero imparable. Él escala montañas, monta bicicleta a través del desierto de Marruecos y hace kayak en el Gran Cañón. O sea, le encantan los deportes extremos. Ok, y hay otro estudiante que pregunta, profe, si climbed es pasado, ¿por qué está ahí? Porque en esta frase no están diciendo que él está escalando una montaña en este momento, que él escala montañas. Es como cuando yo en español digo, yo escalé tal montaña, y dicen, ella escala, ¿sí? O escaló, pero en este contexto en inglés es importante entender que están hablando del pasado, de que él lo hace, pero que ya lo hizo, ya está hecho, escaló montañas, no la está escalando en este momento. Esa es la... Jackson pregunta, profe, ese his con ese apóstrofe, ¿por qué no hace referencia a he is y si hace referencia a he has? He has. Pero ¿por qué hace referencia ahí? O sea, ¿cómo se puede entender fácilmente y no se confunde con el otro? Esa es una excelente pregunta. O sea, se debe precisamente a que ya con el verbo que aparece ahí ya se entiende que está conjugado. Sí, el verbo ridden está conjugado. O sea, aquí lo que nos están diciendo nos están contando lo que él hizo. Entonces, he is es presente, ¿sí? Él está, ¿sí? En este texto no nos están diciendo ni que él es, o sea, nos están diciendo que él es, pero vuelvo y les digo, no lo armen en español en sus cabezas, piensen, esto es otro idioma. Entonces, él es un aventurero imparable que escala montañas, pero entonces acá lo que nos están diciendo es que ha escalado montañas. Ese his con apóstrofe ahí es muy confuso, no se los voy a negar, porque cuando, por lo general, esto es para 11 de inglés, un nivel un poquito más avanzado,
que puede entender que los verbos están conjugados en pasado, entonces que es has y no is. ¿Sí me explico? Ustedes tienen que mirar cómo está armada toda la oración, todo el texto. Y es probable que en el ICFES les salgan textos más grandes. Es decir, que este texto no salga por pedazos y ustedes tengan la posibilidad de analizar cada uno, sino que salga completo y les toque, encuentren varios espacios en blanco para llenar. Entonces, no piensen como en español. Yo en español diría, él ha escalado montañas, ¿cierto? Sí, él ha escalado montañas, ha montado bicicleta en Marruecos y ha hecho kayak en el Gran Cañón. ¿Sí? Este texto no está organizado en presente, no están diciendo él está escalando montañas, él está montando bicicletas, no. Él lo ha hecho antes. Y es claro cuando uno lee la primera parte, le dicen es un aventurero imparable y le dan ejemplos de por qué. Así está organizado ese párrafo. ¿Sí? ¿Fui clara? ¿Me entendieron? ¿Sí? Bueno. Estoy tomando el tiempo yo acá también. Ok. Este ya es otro texto. Still looking for gold. Atlantic City began life as a standing post on one of the transcontinental trails taken immigrants en route for California. Soon, however, it became a roaring gold town where people could make or lose their fortunes in a day. Bueno, ¿son capaces de darme respuesta así nomás? ¿O les pongo las... Les pongo las preguntas, listo. A ver, abrimos debate, no mentira, solo hay una correcta. Dicen que la A o la C. Y mientras tanto, Alexa pregunta que qué significa stagging. ¿Stagging? Sí, apenas arranca la oración. Que dice Sí. Atlantic City began life as a stagging. Es como... O sea, stagging como tal es como poner en escena. Entonces es como Atlantic City empezó su vida como el escenario donde inició uno de los primeros trenes transcontinentales. Sí, a veces no se puede traducir tan literalmente del inglés al español, es decir, sí se puede, obvio, traducen los libros, pero digo, hay que hacer una traducción de contexto, porque pues a veces la traducción literal no tiene sentido entre el inglés y el español. Los estudiantes se están inclinando muchos por la A. Bueno. ¿Ya? ¿Cerramos? Por la A, por la C, por la C. Por la C, la C, la C, la C. C. Bueno, ¿cuál ganó? Pero los muchachos se quedan con la C. Hay un estudiante que dice que la veo la A. Bueno, la respuesta correcta es la C. Taken by immigrants en route for California. Ok, hay un estudiante que pregunta por qué. ¿Por qué es esa? Bueno, entonces les voy a decir por qué no es la A. Porque for es una preposición que indica en la mayor parte de sus acepciones para. ¿Sí? No vamos a ahondar en eso, pero en este caso pues obviamente no aplica. To es una preposición que indica a, hacia, hasta, dependiendo de cómo se acompañe la frase y del contexto. ¿Sí? Entonces tampoco es la B.
¿sí? No, no, tú no es. La tercera es by. ¿Qué quiere decir by? By viene del verbo taken o tomado, que se refiere a los caminos que las personas tomaban, por ejemplo. Coincide con la estructura de la voz pasiva que se usa en este texto, con por, entonces, is taken by immigrants, es tomado, pues, o lo usaban, ¿sí? La traducción literal dice es taken by immigrants, es tomado por inmigrantes. Al español era usado o por inmigrantes o lo abordaban inmigrantes. Sí me van entendiendo el tema del inglés y el español. Por eso es tan complejo cuando ustedes piensan en español y creen que en inglés las frases se arman igual. No, en inglés se arman distinto. Señor. Profe, hay un estudiante, Felipe Quintero, pregunta que si eso es una voz pasiva. By, en este caso sí. Y pregunta Tatiana que ¿qué es una voz pasiva? Ok. Bueno, una voz pasiva en inglés es que va acompañando al sujeto del que hace la acción, ¿sí? En este caso, pues el sujeto que hace de la acción son los inmigrantes, por eso es una voz pasiva. Sí, no tiene así como una explicación muy compleja. Ok, y preguntan que si de pronto, profe, usted les puede regalar otro ejemplo de dónde utilizar la palabra stagging, la que complicadísimo, pero no, bueno, sí. La que comentaba, la de puesta en escena. A ver, stagging es, déjame, es pues escenificación, montaje. Stage, ¿ustedes han oído la palabra stage? Cuando uno va al teatro, hace que hay una obra, entonces en inglés es un stage. Por ejemplo, The Illusionist o The Magician stage an impressive show. Se usa más que todo es en esos. Es escenificar, hacer un montaje, stage a debate in the campus. Entonces yo hago un montaje de un debate en el campus de la escuela o de la universidad. Stage está, como está aquí, stagging, está conjugado en infinitivo. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahorita? Es uno de esos verbos que cambia a stagger, stage, stagging, o sea que se puede conjugar de diferentes formas. Hay una recomendación que les vuelvo a hacer, es que se aprendan los listados de verbos y que revisen en su tiempo libre, créanme que es útil, cómo pueden ustedes, por ejemplo, les quedó la duda de ese verbo, búsquenlo. Busquen en Google y busquen cómo se puede conjugar ese verbo, ¿sí? Igual que cuando uno en español chiquito le decían, yo conjugar el verbo, no sé, ir, yo me voy. Entonces en inglés es exactamente lo mismo y es importante que ustedes tengan eso muy claro antes de presentar el ICFES. Listo, profe, nos dice Andrés que si de pronto usted le puede traducir la oración que él no entiende. ¿Cuál de todas? La oración entera. Todo el párrafo. Sí, todo el párrafo. Dice, Atlantic City comenzó su vida como un escenario para la puesta en escena del tren transcontinental. El tren transcontinental, tomado por inmigrantes en la ruta hacia California. Luego él se convirtió en la ruta del Gold Town, de la ciudad del oro, donde la gente podía hacer o perder fortunas en un día. Sí quedó. Ok. Listo. Graffiti and the street art. Modern graffiti began in big
in the United States and the 1970s. In New York, young people wrote their names or tags in pen on walls around the city. Se los voy a traducir de una vez. El graffiti y el arte de la calle. El graffiti moderno comenzó en una gran de los Estados Unidos en la década de los 70. En Nueva York, la gente joven escribía sus nombres o sus tags, que son como sus marcas, en esfero, en las paredes de toda la ciudad. Bueno, entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Ya les voy a poner las tres. Bueno, pues ya hay unos estudiantes que se arrojan a City de una vez. City. Ok. Sin embargo, hay alguien que dice Cities. Ajá. Sí, están entre la A y la C. Ok. O sea, la B nada. Hay dos estudiantes que han marcado la B, sí. Ok. Dicen C, A, C. Perfecto. Bueno. Los que marcaron la B, bueno, hay que reforzar vocabulario. Countries quiere decir países, ¿sí? Entonces, pues se debe descartar de inmediato porque dice began in big in the United States, y United States es un país. Técnicamente no hay un país dentro de otro país. La respuesta A, city, no es, porque no, antes de big, por ejemplo, yo, no sé si se dieron cuenta, cuando leí, la primera dije in a big city, ahí no dice in a big, le metí el A, ¿sí? Y no está bien, porque no es city, porque city es singular, ¿sí? Entonces ahí dice in big cities, la respuesta correcta es la C. City, si la respuesta correcta fuera la A, ¿sí? Si fuera city, tendría que llevar un artículo entre in y big, que sería a big city, in a big city. Como no tiene ese artículo, nos está implicando que esa respuesta es plural. Bueno. Y pues lo que les dije, countries es para descartarla de una, porque countries es países. Entonces, leámosla de corrido con la palabra, otra vez por si acaso. Modern graffiti began in a big cities in the United States in the 1970s. In New York, young people wrote their names or tags in pen on walls around the city. ¿Sí ven? Abajo dice around the city porque se está refiriendo a New York. Arriba dice in big cities. Entonces, otra cosa que así les digo es que cuando estén leyendo se concentren bien en lo que están leyendo, porque se pudieron dar cuenta, yo leí al principio in a big, lo dije yo, pero el texto no lo tiene, y es porque mi cabeza está acostumbrada ya a escribirlo así. Dime. Profe, hay un estudiante, Julián Hernández, que pregunta que por qué se usa in y no at. Pues apenas se está hablando de began in big, que por qué no dice at en vez de in. At? No, at no se usa ahí, porque at es algo así como es decir, en este contexto at big cities no quedaría correctamente ¿cómo se dice? La oración no quedaría correcta, por decirlo de alguna forma
porque está diciendo que es entre las ciudades, ¿sí? Como Modern Graffiti began in big cities, no at big cities. Porque cuando tú vas a decir at, estás diciendo más a tal cosa, estás haciendo referencia a otro tipo de preposición, perdón. Entonces, tú puedes ver que las preposiciones en inglés se usan, por ejemplo, on, uno por ejemplo lo usa para hablar de tiempo, de meses, incluso lo puede usar en otros contextos, pero no los voy a confundir. In, pues lo usas para este tipo de textos, porque es en grandes ciudades, no at, a o hacia, dime. No, sí, así es, porque es mucho más específico, dicen los estudiantes también así, el at Sí, es más específico. es muchísimo más específico, más... No cabría en este tipo de frases. Igual, cuando estés concentrada en el inglés, por ejemplo, si hubiéramos puesto Modern Graffiti began, espacio en blanco, big cities, tienes que tener cuidado en leer toda la frase completa, no solo el inicio del texto, ¿sí? Para que te dé una referencia de qué es lo que estás leyendo. Bueno, entonces ahora pasamos a ejercicios de conversación. Estos son muchísimo más sencillos, pero de todas formas tienen que tener muchísimo cuidado con cómo, oh por Dios, tienen que tener muchísimo cuidado con cómo completan las conversaciones. Listo, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que es la B? La B, A. Eddie Santiago cree que es la C. La C, la B, B, C, C. Sí, claro, son muy parecidas todas. He enjoys going to the park. Él disfruta yendo al parque. Entonces, he went yesterday. He goes all the time. He liked it. Listo. Ya tenemos una ganadora, ¿no? No, pues todo el mundo ya, ahora se inclinaron por la B, estaban tirando por la C, pero ahora se inclinaron por la B. Bueno, vamos a ver. Sí, señoras y señores. ¿Por qué? Es decir, yo puedo decir, él disfruta yendo al parque, ¿cierto? Entonces yo digo, él fue ayer, o a él le gusta. Pero en este tipo de conversación, si ustedes ven, la respuesta correcta es he goes all the time. Primero está, se relaciona, o sea, la conversación en los tiempos verbales, pero además es la que más reafirma lo que se está exponiendo ahí. Entonces yo digo, ¿a él le gusta ir al parque? Sí, él va todo el tiempo, ¿sí? Es más categórico que si yo digo, sí, él fue ayer. Si yo digo, él fue ayer, pues sí, yo también fui ayer al parque, eso no quiere decir que me fascine. Y en la última dice, he liked it. Entonces, quiere decir como a él le gustaba, ¿sí? Entonces, no. La respuesta correcta en este caso es, él va todo el tiempo. Porque la afirmación que se está haciendo arriba es, él disfruta yendo al parque. Entonces,
el va todo el tiempo es la respuesta más acertada. En este caso, en el tema de completar las conversaciones, ustedes tienen que que revisar varias cosas. Por ejemplo, los tiempos verbales que se conecten. Tienen que ver que sea la respuesta más acorde con lo que ustedes están leyendo arriba y que sea la respuesta más lógica, ¿sí? Por ejemplo, la A se puede descartar de una vez, ¿sí? Y la C, pues, claro, uno podría decir no, pero pues a él le gusta, ¿sí? Es una respuesta lógica, tiene sentido. Pero dice he liked it, a él le gustaba, ¿sí? Entonces, no, él va todo el tiempo, es la respuesta más, más eficiente, la que es, mejor dicho, perdón, por decirlo de alguna forma. Profe Julián Hernández pregunta si hay algún consejo aleatorio para el ICFES, algún consejo aleatorio frente a estas preguntas en el ICFES. Sí, el único consejo que yo les podría dar para el ICFES es que estén tranquilos y que lean muy bien. Es importante, sobre todo en inglés, porque yo sé que el inglés no es fácil, es fundamental, todo el mundo nos dice, no, es que todos tenemos que saber inglés, obviamente, todos tenemos que saber idiomas, no solo inglés, es decir, si uno puede aprender inglés y después aprender francés y alemán, japonés, no sé, es súper importante. Pero en este caso, para el ICFES, ustedes tienen que, pues aparte de que estar tranquilos, que yo creo que todo el mundo les dice lo mismo, ustedes tienen que mirar que por ejemplo, en este caso de completar la conversación, que lo que les están preguntando corresponda a las respuestas que están abajo. Me explico. En español, yo le puedo decir a alguien, sí, a él le gusta, ¿sí? Porque ustedes se pueden confundir con like it. Pero resulta que en estas completar conversaciones, es decir, si yo estoy hablando con mi amigo, yo puedo contestar si yo sí, le encanta, le fascina el parque. Pero si yo estoy en un examen, yo tengo que emparejar lo que me preguntan arriba con lo que está abajo. Tiene que tener una correlación. Entonces no piensen como si ustedes estuvieran realmente hablando con un amigo. Piensen que están hablando con un amigo que contesta muy bien las cosas, ¿sí? No sé si me hago entender. Profe, preguntan que cómo hacen para estar tranquilos. Pues yo leí en alguna parte que, por ejemplo, es bueno llevar una botella de agua, ¿sí? No tomársela toda porque les da ganas de ir al baño, pero si les comienza el ataque de pánico y se desesperan, entonces respiran por la nariz, botan el aire por la boca unas 3 veces o cuentan del 10 al 1 haciendo eso y en la mente dan 10, 9, eso lo va tranquilizando a uno y cuando paren toman un poquito de agua y dicen yo puedo y siguen y eso sirve para todas las materias, no solo para inglés. Profe, pregunta, hace Jason Vera dice, profe, entonces siempre debemos enlazar el tiempo verbal. Sí, en las preguntas de conversación sí. No, y en todas, porque a ustedes no les van a preguntar cosas desfasadas. Sí, me hago entender. Es importante que tengan presente eso y que lean muy bien lo que están contestando. Listo, perfecto. Vale. Bueno. Would you like a drink? Entonces esta es la siguiente conversación y vamos a poner las 3 posibles respuestas. Profe, pregunta que más o menos cuánto es el tiempo máximo para responder una pregunta en el ICFES. En el ICFES, no, es decir, hasta donde yo sé no hay tiempo máximo, pero sí sé que hay materias que les toman más tiempo, por ejemplo, pero y eso no es estándar. Por ejemplo, habrá gente que inglés le cueste mucho trabajo y matemáticas no. Entonces, pues, lo que tienen que saber es que tienen tantas horas para contestar la primera parte y tantas horas la segunda y tienen que dividir todas esas preguntas en ese tiempo.
¿sí? Dándole más tiempo a lo que más se les dificulta, pero sin dejar que las que no se le dificultan queden a un lado, ¿sí? Porque entonces a las carreras nadie contesta bien. Listo, profe, esta pregunta todo el mundo está lanzando la A. Listo. ¿En serio? Sí, en serio. Ok. Bueno, hay alguien que, Brian dice que la B. Vale. Entonces, would you like a drink? A bottle of water, please. A cup of coffee, please. A glass of wine, please. ¿Sí? Esas son las tres. Entonces, a bottle of water es la ganadora. ¡Qué tristeza! A cup of coffee, ¿dijo alguien? Sí, a cup of coffee. No. Entonces, la respuesta correcta es la C. Y esta es una de esas respuestas con cascarita, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué razón? Porque tiene tres bebidas. Entonces, si yo pregunto, would you like a drink? Pues, claro, yo quiero beber. Ah, ¿vieron? Yo quiero beber. Entonces, la respuesta correcta es la C. A glass of wine, please. ¿Por qué? Porque cuando se dice a drink, siempre va a ser para una bebida alcohólica. Cuando dicen something to drink, something to drink, algo de beber, es para otro tipo de bebidas, agua, gaseosa, jugo, té, no sé. Pero cuando dicen would you like a drink, es un trago, una bebida alcohólica. Bueno, entonces no es ni agua, no es café, es vino. Esto tiene una cascarita, porque uno para una cascarota, no es una cascarita, es una cáscara grande, porque para entenderla, pues uno tiene que saber ese pequeño detalle. Y por eso fue que trajimos a colación esta pregunta hoy. Esos son modismos, no, porque modismo es otra cosa, pero esos son como temas del idioma que uno, o sea, no hay una respuesta de por qué. No les podría yo decir por qué si es something to drink, puede ser cualquier cosa, y si es drink, es algo de beber. Yo lo entiendo porque cuando, por ejemplo, la gente sale en las series, si han visto las series, salen de la oficina, vamos a beber, going to drink, sí, have a drink, pero no dicen, a drink of tequila, pero no, cuando dicen something es porque ya están refiriéndose a otra cosa. Profe, preguntan que si en esta, por ejemplo, en esa oración que dice would you like a drink, que si se refiere al alcohol, si no quisiera referirse al alcohol, ¿cómo lo...? Something to drink. Would you like something to drink? Ok, o sea, agregándole el something. Sí, algo de beber, ¿sí? Cuando yo digo, would you like a drink, es como si yo les dijera a alguien, ¿quieres un trago? ¿Sí? Yo no digo, ¿quieres un trago de agua? ¿Quieres un trago de café? No. En cambio, cuando digo, something to drink, es algo de beber. ¿Sí ven la diferencia? Ya ahí no es un trago, sino es algo de beber. Es importantísimo que tengamos, que tengamos esas claridades y esas cascaritas. Para eso también sirve cuando ustedes hacen simulacros, para ir solucionando esas pequeñas dudas. Que pues todo suma, ¿no? Una pregunta en el ICFES es importante. Sacar la mayoría correctas en el ICFES y pues obviamente en cualquier examen. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que tengan en cuenta esas cascaritas y que obviamente, claro, yo sé, ustedes dicen, yo hago un pre-ICFES para que me dé todas las bases. No, nosotros aquí les damos las herramientas para que ustedes logren profundizar. Si no profundizan en ciertas cosas puntuales, pues solo la hora que van a pasar acá conmigo, pues no va a ser suficiente. Esa es la realidad. Entonces, no sé si tienen, bueno, ya pasamos a la siguiente. Entonces, la tecnología. Can you do me a favor? ¿Qué quiere decir eso?
escriben que, pues, que si le puede hacer un favor. ¿Cuál? No, mentira, sí. Eso traduce. Efectivamente. Bueno, entonces vamos a ver las respuestas. Y pues obviamente estamos abiertos a votación. Bueno, se inclinan de una vez por la B. Dicen sure. B, 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 B. Todos están con la B. Que ¿Sí? es muy obvio, dicen. Ah, está muy fácil. Lo que pasa es que ustedes saben que hay diferentes niveles en inglés, ¿no? Está A1, A2, B1, B más. Sí, que así es como les va a aparecer a ustedes la calificación en el ICFES. O sea, aparte del puntaje, un nivel. Entonces hay unas muy fáciles y otras muchísimo, muchísimo más difíciles. Esta es fácil, sí señores, obviamente, sure. Claro que sí, te puedo hacer un favor. Claro, ahí también la respuesta podría ser, ¿cuál creen que podría ser? Dicen que la C. No, ¿cuál es? Ahí yo la podría cambiar y decirles a ustedes, no, I can't. Y esa estaría correcta, porque no siempre tengo que decir que sí, ¿no? Entonces, la pregunta dice, can you do me a favor? No, I can't. La respuesta también puede ser, yes, I can. O sure, que es una respuesta más coloquial. Pero yes, please o yes, thanks, nunca jamás. ¿Por qué razón? Pues porque please es por favor. Entonces, ¿tú me podrías hacer un favor? Sí, por favor, como pídeme un favor. No, pues no, nadie dice eso. A menos que sea una persona muy que le guste mucho hacer favores. Entonces no, nadie dice, sí, por favor. O, sí, gracias. Tú no das las gracias cuando te están pidiendo un favor. Tú dices, sure, pero lo más probable es que diga, yes, I can, o no, I can't. ¿Sí? Can, C-A-N, o can't, C-A-N apóstrofe T. Pregunta Mitchell y dice, ¿podría preguntar I would? What? ¿Me puedo decir I would? I would what? Michelle, arma una frase con would. Bueno, mientras él dice, pregunta a los estudiantes que ¿cuáles temas recomiendas estudiar, profe? Vale. Yo recomiendo en inglés estudiar lo que ya les dije, estudiarse mucho los verbos. Hay un listado de verbos que se me escapa, o sea, no sé si tiene un nombre específico, realmente se me escapa en este momento. Pero pues podemos buscarlo. Pero creo que aparece así, listado de verbos en inglés, ¿sí? Y ahí les aparecen los verbos en todas las conjugaciones. Es fundamental que aprendan esos verbos porque esos verbos les van a salir en todo, ¿sí? Cuando se aprendan esos verbos, hagan lo que le dije a Michelle que hiciera. Armen una frase. Traten de armar frases que sean coherentes en inglés. Y hagan muy juiciosamente los simulacros que se les ponen, porque ahí les están diciendo, no, está mal lo que contestas por esto o por lo otro, y pues las preguntas que les surjan, obviamente para eso estamos nosotros. Profe, Ángel pregunta que si es más importante estudiar gramática o vocabulario. Yo creo que ambas. Sí, o sea, que gramática es fundamental, la gramática es compleja, pero vocabulario pues te da las ideas que tú necesitas para armar frases y estudiar los verbos. Es fundamental. Bueno, Michelle nos mandó pregunta o no. Sí, de hecho sí, pues un momento, reviso, Okay. Pues no, pero los compañeros se la armaron. Sí. Would you do me a favor? Would you do me a favor? Would you do me a favor? ¿Y por qué? O sea, pregunta que por qué no se podría de esa manera
o si se podría más bien también de esa manera. Porque would no aplica ahí. Porque would es como haría. ¿Sí? Entonces no. Si yo digo I would, por ejemplo, si yo digo I would like, es me gustaría. ¿Sí? Es decir, would would you do me a favor? No, o sea, no quedaría bien redactada la pregunta. ¿Sí? Porque además está en otro tiempo. Si quieren, podemos para otras clases armar, como poner más preguntas con frases que contengan que contengan esas palabras como would, como whose, como who. Es decir, que no se usan, pero no se usan tanto y a veces confunden en ciertas cosas. Entonces, podríamos armar para la siguiente clase un texto con estas y hacer explicaciones puntuales de gramática con estas palabras. Pero en este caso no, porque además se lo está preguntando es ya. ¿Puedes hacerme un favor? Ya. ¿No podrías hacerme un favor o me harías un favor? No. Que sí, profe, que la próxima sesión que los muchachos les gustaría. Ok. Pregunta, profe, que pero un momento. Que si estudiar superlativo, pero es que escribieron tan rápido que Sí, ya. me cuenta. Estudiar superlativo y comparativo es importante también repasarlo. O sea, el superlativo y el comparativo también es importante repasar, o solo pues con la lista de verbos de regulares e irregulares, así como que Yo creo que sí es bueno repasar también los superlativos y comparativos. No es tan... Inglés es muy parecido a las matemáticas, me parece a mí. También es mucho hacer ejercicios. Entonces, de armar frases con las cosas. Y por qué no buscarlas en un buen traductor que les diga qué es. Yo les voy a contar una anécdota para que entiendan lo que les estaba diciendo. Yo tuve que traducir un proyecto de español a inglés en una noche. Eso es muy complicado. En el proyecto en español decía que íbamos a entregar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, cuando yo lo traduzco en el traductor de Google, diagnóstico es diagnosis. Si yo hubiera puesto diagnosis, pues no nos ganamos el proyecto, porque diagnosis en Estados Unidos es el diagnóstico que te da el médico. Sí, Entonces, ustedes tienen que entender las cosas en el contexto que les están dando. Eso es fundamental, no solo para comprensión de lectura, para gramática, para vocabulario, para conversaciones. Can you do me a favor? Está en español, perdón. Está en presente, no está en nada más. Entonces, tienen que entender en el contexto que le están dando cada pregunta. Cuando yo traduje eso, claro, me enredé un poco porque al principio pues yo lo traduje literal y dije, no, bueno, espere, eso no funciona así. Entonces investigué un poquito y dije, claro, lo que tengo que poner es una caracterización. Profe, Mafe nos pregunta, ¿algún tip para reconocer los tiempos verbales? Suelen ser muy confusos. Sí, son confusos. Pero que si tienes algún tip que los pueda ayudar a identificarlos. Es una excelente pregunta. Pero para poder identificarlos, tú tienes que reconocerlo primero. Por ejemplo, can. ¿Cuál es el pasado de can? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es cult? ¿Qué? Cult. Could. O couldn't. ¿Sí? Entonces, eso es como lo sé yo. Porque lo estudié, lo repetí, me los aprendí. Entonces,
Así funciona muchas cosas en el inglés, no, y en todos los idiomas, ¿sí? Cuando les dicen could you, ¿sí? Entonces ya sabemos que no nos está diciendo tú puedes, sino pudiste tal cosa, ¿sí? Como where, were, was, ¿sí? Todo, entonces, sí, creo que lo mejor es, porque ya se nos está acabando el tiempo, es que dentro de 8 días hagamos preguntas que tengan esos y explicaciones que manejen esos tiempos verbales y esas palabras que a veces nos enredan. Y por última pregunta, profe, antes de irnos, ¿cuál traductor les recomienda a usted usar? Pues yo para lo simple uso el traductor de Google, el que te aparece, tú pones una palabra en inglés, no sé, hagamos acá algo, una palabra, a ver, una sencilla. Entonces yo escribo en Google fear, ¿sí? Inmediatamente se los voy a mostrar a la cámara. ¿Sí ven? O sea, yo lo escribí en la barra y de una vez me apareció. Entonces aquí me aparece temor. No necesariamente es la mejor traducción, ¿no? Es decir, me dice lo que quiero decir. Para traducciones de contexto hay un montón de páginas, pero ustedes tienen que saber qué es lo que quieren decir y tienen que entender el inglés un poquito más. Sin embargo, pues obviamente este traductor de Google es muy útil, sobre todo cuando uno está aprendiendo, ¿sí? O sea, no es pecado no sabérselas todas. El tema es investigar y poder llegar más allá. Vale, muchísimas gracias. Good night.